Sean todos bienvenidos a esta nueva ocasión y el día de hoy nos encontramos con un nuevo capítulo de nuestro curso de Fundamentos de Programación. El día de hoy vamos a hablar del compilador. Es la primera vez que pruebo grabando el micrófono tan cerca. De pronto si se escucha más alto de lo normal, pues nada, es mejor que se escuche mucho y que tú mismo puedas bajarle a que se escucha poco y que trates de subirlo y aún así te desconfigures el sonido y te metas otro video y tenga el sonido alto y te quedes sordo, básicamente. Pero bueno, antes de empezar, quería recordar pues lo de siempre. Recuerden que el apoyo al canal es muy importante. Con un like, suscripción y comentario es suficiente. Y además, bueno, en la primera línea de la descripción van a encontrar el enlace a nuestra comunidad de Discord, pues por si desean formar parte, resolver dudas, compartir, etcétera. Ahora sí vamos a lo que nos compete el día de hoy, el compilador. El compilador, pues, es una herramienta, vamos a empezar por ahí, es una herramienta de software, ¿vale? Una herramienta en el computador, o sea, no es algo que nosotros podamos ir a una tienda a comprarlo. Bueno, de pronto, físicamente no. Aunque bueno, si estuviéramos en los 80, en los 70, podría ser que sí. Pero bueno, digamos que una herramienta de software que nos permite traducir el código fuente escrito en un lenguaje de programación a diferentes formatos. Esto pues con la finalidad de ser entendidos y procesados por nuestro CPU, por el CPU de la máquina. Y bueno, estos formatos pueden variar según el nivel de abstracción. Recuerden, la abstracción es muy importante y como les dije, no va a ser ni la última, no va a ser ni la primera ni la última vez que, bueno, no va a ser la última vez que lo van a escuchar, de hecho. La primera estaría mal dicho. Los cuales, pues bueno, pueden ser lenguaje máquina, ensamblador o tipo de código, o un tipo de código intermedio, por decirlo de alguna forma. Como podemos ver acá en la imagen está todavía más claro todavía, y es que nosotros tenemos nuestro código fuente en un lenguaje de programación, o bueno, en el lenguaje de programación C, que bueno, ahí tenemos un Hello World de toda la vida. Ese punto C pasa por un compilador y ese compilador, digamos, en términos sencillos, termina convirtiendo esas instrucciones humanas en ceros y unos. O sea, de la forma más sencilla posible, porque pasan más cosas que vamos a ver hoy. Hoy no solo vamos a decir, no, es que el compilador es esa maquinita en la que tú pasas tu código fuente y se van a volver unos y ceros. Como ya estamos acostumbrados en este canal, nosotros vamos hasta las entrañas de los temas. Entonces, bien, hablamos de diferentes tipos de lenguajes, ¿no? Ya luego digamos que empezamos con C, aunque puede ser con Java, JavaScript, aunque bueno, dependiendo del lenguaje también va a cambiar mucho esto y es lo que vamos a ver después. Pero digamos que C. C es un lenguaje de programación que se caracteriza por ser compilado. O sea, tú escribes tu programa, luego lo compilas y lo ejecutas. Aquí, por ejemplo, acá tengo un ejemplo, básicamente, que es que yo tengo acá está mi código en lenguaje en un lenguaje de programación de nivel alto, aunque ese es intermedio. En fin, que esto no es ceros y unos, y esto es pues fácil de entender, esto es fácil de aprender. Esto nosotros lo tenemos que compilar ¿cómo? Pues con una herramienta, en este caso GCC nos va a decir que bueno, tenemos index.c y el archivo que va a resultar compilado se va a llamar, digamos, index. La extensión es lo de menos, ya como hemos visto en capítulos anteriores, la extensión es lo de menos, y aquí vamos a obtener un archivo que se llama index. Este index lo vamos a tener que ejecutar de diferentes formas, pero la forma más básica es por medio de la terminal. De hecho, se me olvidó comentar, uno de los capítulos próximos va a ser la terminal porque es una herramienta indispensable para el desarrollo. Y al momento de ejecutarlo nos va a decir, nos va a decir que result es 3, o sea, la suma de 1 y 2. Pues bien, eso en resumidas cuentas es el proceso de compilación, aunque esto depende mucho según el lenguaje que estemos hablando. Dios mío, fue comenzar a grabar y me puse afónico, la verdad no sé qué me pase. Acá vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es el lenguaje máquina, que es, se podría decir que está casi al mismo nivel del lenguaje binario, que bueno, son instrucciones, valga la redundancia, que el CPU es capaz de entender y ejecutar. O sea, acá no estamos hablando de ceros y unos directamente, pero si podemos ver acá, según el lugar donde nos ubicamos, si podemos ver instrucciones binarias, aunque bueno, acá hay 5 y 2, que digamos que es un tipo de abstracción muy pegado al lenguaje binario. Ya luego también tenemos el lenguaje ensamblador, que posee un nivel un poquito más alto de abstracción, o sea, es más fácil de entender dependiendo del contexto, pero pues que aún sigue siendo muy cercano al lenguaje máquina. Se puede considerar, digamos, como una representación textual del lenguaje máquina, pues lo que facilita en parte la lectura y la comprensión humana. O sea, aquí ya pasamos de caracteres raros y un montón de números a, bueno, un poquito de texto, básicamente. Aunque cada vez que subimos de abstracción es básicamente meter más texto para entender. Y ya luego el lenguaje intermedio, aunque sé que no se va a ver bien porque esto es un PNG y el fondo pues es negro, tenemos
lo que es el lenguaje intermedio o bytecode. Para los que no alcanzan a ver aquí en esta parte, acá tenemos el código fuente, digamos, de lo que les mostré como antes, es el C. El bytecode, pues básicamente es un código que no se suele utilizar para programar, sino que es un código intermedio, o sea, convierte el código fuente en una cosa diferente y esa cosa diferente se termina compilando al lenguaje de la arquitectura que estamos hablando. La diferencia es que el bytecode, como les comentaba, es un tipo de código intermedio que se ubica tanto entre el lenguaje de alto nivel y el lenguaje máquina. El bytecode puede ser tanto, ojo, interpretado como compilado. Eso ya lo veremos más adelante, lo que es el tema de compilar e interpretar. Y pues gracias a esto es independiente de la plataforma, o sea, nos permite ejecutarlo en múltiples sistemas operativos independientemente de la arquitectura del procesador. Digamos que el tipo de el bytecode no está asociado a una arquitectura o hardware en específico, o sea, el procesador es lo de menos, pues lo que lo hace más portable y adaptable, digamos, a la mayoría de los sistemas. Su uso más común es en máquinas virtuales, al momento de ejecutar, digamos, lenguajes de programación como Java, con su Java Virtual Machine, que ya luego hablaremos de ello a continuación, o en C Sharp en el entorno de .NET. Pues aún así, no obstante, digamos que tiene otras aplicaciones en la ejecución de tareas en otros lenguajes de programación, o sea, no solo se limita a ser virtualizado en máquinas, sino que también, pues bueno, tiene otras aplicaciones que solo lo comento, no lo sigo explicando a partir de ese momento, solo comento para que pues vean que tiene otros tipos de aplicación. Y digamos que la forma pues más común de ejecutar bytecode es por medio de la compilación just in time. Pero digamos que no es la única. Ya luego más adelante también vamos a ver los tipos de compilaciones. O bueno, no se dice tipo de compilación, sino tipos de ejecución. Regresando al punto donde nos encontrábamos, porque siempre cuando explico me voy no por las ramas, sino explicando cada cosita hasta ir hasta el final. Nos regresamos a la raíz o al tronco del árbol. Y bueno, regresando al punto es que nos encontramos hablando de que los lenguajes de programación, como comentamos en capítulos anteriores, digamos que son una representación abstracta cada vez más alta y alejada de la programación binaria. Todo esto es con el fin de ¿qué? De facilitarnos la vida. Y es en últimas, digamos que los compiladores pueden llegar a ser mágicos, ya que terminan convirtiendo, según cuál sea el tipo, esto es irrelevante, nuestro código en Java, C, Python u otro lenguaje a lenguaje máquina para que pues nuestra computadora al final sea capaz de entenderlo. Yo creo que esta gráfica es muy útil, ya que compara el tiempo, aunque me imagino que el tiempo será hablando de periodo histórico, a nivel de abstracciones, que nosotros empezamos con el lenguaje máquina, luego pasamos a lenguajes ensambladores, luego lenguajes procedurales, que es una parte heredada de los lenguajes una parte heredada de los lenguajes de hoy en día, luego la programación orientada a objetos, los lenguajes modelados, etcétera. O sea, cada vez el objetivo es básicamente facilitarnos la vida para desarrollar aplicaciones. Y al menos para mí fue difícil entenderlo en su momento, digamos, porque no tenía las mejores bases. Pero sí, nuestras computadoras, los servidores o bueno, cualquier tipo de máquina no entiende ni Java, no entiende Python, no entiende ningún lenguaje de programación de alto, medio o bajo nivel. Solo entiende lenguaje máquina, o sea, ceros y unos, o digamos que una representación más cercana de ello. Pero pues digamos que en resumidas cuentas, solo eso. El resto de la programación son capas y capas de abstracción para convertir esos ceros y unos en instrucciones que el humano pueda entender. Para luego regresarla a ceros y unos por medio de compiladores. O sea, es eso básicamente. Y bueno, a mí siempre me gusta meter contexto histórico para saber dónde nos encontramos parados. Y pues nos podemos remontar a 1951 con la creación de uno de los primeros entre comillas, porque la verdad es que, bueno, no hay verdades absolutas. Tendría que yo estar en ese tiempo histórico para yo decir, no, Pepito creó el primer compilador y Pepito desarrolló el primer computador, etc. Entre comillas, digamos que son los primeros porque son los más antiguos que tenemos datados hasta la fecha. Y bueno, nace en el 51, en 1951, uno de los primeros compiladores que se llamaba, ojo, compilador es diferente a un lenguaje de programación. El compilador se llamaba A0 System. O la abreviación es Arithmetic Language Version 0. O sea, un lenguaje aritmético versión 0, no sé. Que fue escrito por Grace Murray Hopper en ensamblador. De hecho, este compilador fue hecho para traducir. Fue hecho más bien para la máquina UNIVAC,
que luego vino la ENIAC, que bueno, para aquellos que les guste la historia ya habrán escuchado esta máquina. Y los que no habrán escuchado, pues ya saben qué hacer después de este video. Que bueno, fue hecho en ensamblador y se encargaba, digamos, de pasar ensamblador, bueno, el código de un bajo nivel a directamente el lenguaje máquina, pues para poder ejecutar. Y bueno, en videos anteriores cuando vimos lo del tema de los lenguajes de programación, vimos que a final de cuentas todo es para, como les mencionaba, facilitarnos la vida y que la computadora sea capaz de entender las instrucciones. Si nos tratamos de ir más a fondo, podríamos ver el funcionamiento interno de los compiladores, pero solo vamos a quedarnos con las primeras tres fases, ya que son fáciles de entender en la práctica. Y bueno, ya del resto de la cuarta para la séptima ya es como algo mucho más interno. O sea, la idea es entender cómo funcionan, no crear un compilador. Así que solo nos vamos a quedar con el análisis léxico, el sintáctico y el semántico. Cuando nosotros hablamos de lenguaje, o bueno, digo no, de análisis léxico, es que el compilador se encarga de dividir el código fuente en unidades más pequeñitas llamadas tokens. De hecho, si ustedes se ponen a buscar tokens Java, tokens C o tokens dependiendo del lenguaje, van a encontrar de que es la forma en cómo el compilador divide el código y un lenguaje en específico para entenderlo. Después de dividir esto, pasamos a la fase del análisis sintáctico. Es que es donde se comprueba que digamos que estas tokens, le dicen tokens porque moneda sería raro decirlo en español, tengan congruencia entre sí, pues respaldando que se cumplan, por decirlo de alguna forma, las reglas sintácticas del lenguaje. Pero pues ¿a qué nos referimos a las reglas sintácticas del lenguaje? O sea, que esté estructurado correctamente y que esté siguiendo la sintaxis del lenguaje. O sea, que tú estés escribiendo Java y no estés escribiendo una combinación de Java con Python con JavaScript, ¿no? Cada lenguaje tiene sus propias reglas y esto es lo que se encarga, digamos, de evaluar que tú escribiste int en lugar de end, porque si pones end, el compilador te va a decir, oye, no reconozco que me estás diciendo. Digamos que en aspectos más técnicos, el compilador construye un árbol de sintaxis abstracta. Aunque antes me acabo de acordar de que aquí tenía unas imágenes y esto era lo que me refería con las tokens, se me había olvidado. Que si nosotros tratamos de buscar tokens relacionadas a un lenguaje de programación, se va a dividir en palabras claves, constantes, identificadores, string, símbolos especiales y operadores. Cada lenguaje tiene sus propios tokens y bueno, parte de entender los lenguajes es útil pues partir de estas bases, saber cuáles son las palabras reservadas, los operadores, etc. Acá tenemos uno de Java. Ya luego, regresando al análisis sintáctico, hablando de los aspectos técnicos, el compilador internamente lo que se encarga de construir es un árbol de sintaxis abstracta. Que bueno, lo voy a mostrar aquí. Aunque no se va a ver bien por el PNG, pero ahorita vamos a pasar a otro tipo de árbol. Y digamos que este árbol lo que se encarga de hacer es que no analiza el código por completo y digamos que omite ciertos factores todavía más complejos, pues para evaluar, digamos, primero las partes más sencillas como la gramática. O sea, a lo que me decía anteriormente, que cuando tú haces mal una suma, en lugar de poner 3 más 2, pones 3 más hola, y eso te va a decir, o bueno, dependiendo del lenguaje, te va a decir, oye, ¿estás bien? ¿Todo ok? Y este árbol también podría verse representado de la siguiente forma. Que acá vemos un poquito la comparación. Tenemos el código de Java, siempre utilizan ejemplos con Java. Luego el árbol simplificado acá es que tengo el mouse en otra pantalla, y luego una representación lógica, que esto sí no, esto sí tiene que ver con otra cosa que bueno, no me estoy refiriendo para nada ahorita, o sea, esto no, nada que ver, solo nos quedemos con el árbol, que bueno, se encarga de dividir el programa en partes como para poder entenderlo, todo para que la máquina y el compilador pueda entenderlo. Y ya luego pues cuando pasamos al análisis semántico es donde se comprueban cosas como la comprobación de tipos, o sea que estás asignando una cadena a una variable de tipo int, por ejemplo, o estás tratando de operar una cadena como un número, como les comentaba anteriormente. Me hace gracia porque esta parte de comprobación de tipos como que JavaScript no. Los que tienen tipado débil aquí como que no furula bien la cosa. Ya tenemos también evalúa, digamos, las declaraciones, si no estoy mal, acá lo tengo, sí. O sea, digamos que si la variable existe o si ha sido declarada en el scope, o bueno, si tiene alcance en el scope en el que está siendo llamada. Recuerden, es muy diferente poner una variable con un scope global que puede ser accedida en cualquier parte del programa a tener un scope local donde solo puede ser accedida dentro de una parte específica del programa. A eso se refiere con declaración y alcance.
También el uso correcto de funciones y procedimientos. O sea, que si al momento de nosotros llamar una función correspondan que los argumentos que estamos pasando pues sean los mismos que en la declaración, al igual que los tipos si es un lenguaje tipado. Y ya luego pues más adelante también evalúa el uso correcto de las estructuras de control y la verificación de restricciones específicas del lenguaje. Porque pues a final de cuentas cada lenguaje es diferente. Entonces cada lenguaje puede tener sus propias reglas, sus propias cositas así. Entonces es importante. Y bueno, pues no puedo ser específico en este caso ya que, como lo mencionaba, varía. Por el momento vamos a dejar, como mencioné anteriormente, de la cuarta a la séptima como dogma de fe para entender que, bueno, en esta parte es donde digamos que se crea el código. Acá dice generación de código intermedio, se optimiza. Generación de código objeto lo vamos a ver más adelante y es que es algo como el código final, algo similar al código máquina, que es a final de cuentas es lo que el computador va a recibir para saber cómo ejecutar un programa. Ya llegando a este punto, podríamos hablar algo muy interesante y es que esta imagen no entra, Dios mío. Lo había visto antes y sí entraba, pero es que dependiendo de la disposición entra o no entra. Podríamos hablar de los lenguajes entre comillas multiplataforma, porque esto es muy importante. Al principio, cuando la programación estaba naciendo, era un lío tremendo decir, oye, esto se ejecuta en esta computadora porque esta computadora tiene un CPU yo no sé qué, pero no se va a ejecutar en la otra computadora porque tiene un CPU yo no sé cuál. A día de hoy esto se simplificó bastante y podríamos decir que los programas solo digamos, varían dependiendo de la arquitectura del procesador. O sea, si la arquitectura es por 86, que es la arquitectura de los computadores de mesa, los computadores portátiles, si la arquitectura es ARM, la arquitectura de dispositivos portables como móviles o los últimos MacBooks que están saliendo, que son procesadores que consumen menos energía, pero que son en parte un poquito más eficientes, etc. Pero antes, o bueno, a día de hoy también hablamos del... No, me equivoqué. Antes no, ya hablamos de antes. A día de hoy, nosotros hablamos de los lenguajes multiplataforma, que son esos lenguajes que nos permiten ejecutarnos en Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, cualquier otra cosa. Y es que al momento pues, de llegar a este punto, podemos llegar a una conclusión muy sencilla. Y es que los lenguajes multiplataforma nativos, o sea, de código nativo, de código máquina, no existen, porque cada máquina tiene un código diferente, o sea, cada procesador entiende una cosa completamente diferente. Lo que ocurre realmente es que el compilador, digamos, está preparado para crear un ejecutable para cada plataforma. Aquí voy a poner esta imagen que es más visual. De forma independiente, digamos, en compilaciones distintas. No es que el compilador compila una vez el código y dice, vale, esto se va a ejecutar en Windows, MacOS. No, realmente existe el desarrollo multiplataforma, pero el compilador tiene que ejecutarse en una plataforma diferente. De hecho, pues cuando estaba viendo Electron.js, que es un framework que nos permite crear aplicaciones de escritorio utilizando JavaScript, nos permite digamos que voy a resumir el proceso de codificar, de crear código a ejecutable, como compilar o digamos ejecutar o generar, no, ejecutar no, generar archivos ejecutables, porque realmente no se compila como tal. Si ustedes llegan a ver cómo funciona Electron, no hace una compilación, pero yo lo voy a pasar como entre comillas compilar para omitir ese proceso, ¿no? Y ya luego, pues, cuando generamos esos archivos que sean ejecutables para Windows, Mac o Linux, pero pues digamos que al momento de realizar esta, entre comillas, compilación, debemos estar en el sistema operativo huésped para obtener el ejecutable de esa plataforma. O sea, y sí, esto quiere decir que ya habrás caído en cuenta, y si no, pues te lo comento, lo más probable es que pues, requieras de un producto de Apple para poder crear aplicaciones para ese ecosistema. Aunque pues no te voy a engañar, o sea, hay otras alternativas, pero esta es la más común. Y es que se refiere a que, por ejemplo, si yo estaba creando una aplicación de escritorio en Linux, al momento de compilarlo solo me iba a generar los ejecutables para Linux. Y lo que tenía que hacer era copiar ese código, lo podía subir a un repositorio, lo podía copiar en una USB, etcétera, y lo tenía que llevar a Windows y bueno, instalar las herramientas para compilarlo, entre comillas, compilarlo, y que se me generara, por ejemplo, un .exe. Y en el caso de MacOS, pues lo mismo, tendría que irme a MacOS para poder, digamos, compilarlo para esa plataforma. Obviamente en Windows se puede porque Windows es entre comillas gratis y bueno, Linux es Linux, así que pues no hay mucho misterio. Digamos que un método trampa para que las aplicaciones sean multiplataforma son las máquinas virtuales. Esto sí es muy interesante y acá lo vemos como lo mencioné anteriormente con Java. Digamos que como su nombre lo indica, el kit de desarrollo del lenguaje permite entre comillas emular las aplicaciones en un sistema aparte, pues especial para estas aplicaciones.
Ya digamos que quienes dan soporte al compilador y a la máquina virtual son quienes realmente se ensucian las manos asegurando que la máquina virtual interactúe con el sistema operativo, o sea, con Windows, Linux, MacOS, por medio del código intermedio que veíamos anteriormente que se llamaba bytecode, y luego ese bytecode se operaba por medio de compilación just in time. Entonces digamos que es como tú instalar un sistema operativo encima de tu computadora para que ese sistema operativo sí sea capaz de reconocer Java, y ya luego pues quienes dan soporte son quienes se encargan de la máquina virtual y todo. Es por ese motivo que cuando nosotros desarrollamos en Java tenemos que instalar un kit de desarrollo o el Java Development Kit, y pues que aquellas personas que quieran consumir o ejecutar aplicaciones de Java tienen que instalar un entorno de ejecución que se llama JRE, Java Runtime Environment. Y acá vemos pues algunas cosas diferentes. Vemos algunos pedacitos que vienen en cada pack. Por ejemplo, en el kit de desarrollo viene Java, el que nos permite de por sí ejecutar aplicaciones, y Java C, que es el compilador de Java, y bueno, otras cosas. Realmente yo solo reconozco Java y Java C, que son, por decirlo así, los compiladores. Y en el JRE pues no vienen los compiladores, sino que vienen los pedacitos importantes para nosotros poder ejecutar aplicaciones en Java, como las librerías de runtime, la API de Java en caso de que sea necesario, un verificador de bytecode y un cargador de clases. No sé, ya tocaría entrar a fondo para entender cómo funciona realmente JRE. Y por último tenemos la Java Virtual Machine, que está tanto presente en el JRE porque es lo que necesita para ejecutar las aplicaciones, pues como en el JDK. Realmente cuando estamos desarrollando aplicaciones nosotros no tenemos que descargar el JRE, sino el JDK. El JDK ya carga dentro de sí mismo el JRE y el JVM. Entonces, bueno, digamos que el caso más común es cuando nosotros queremos jugar en Minecraft, bueno, o en su versión Java, porque la Bedrock es diferente. Y es que nosotros tenemos que instalar, valga la redundancia, Java. Y lo que terminamos instalando como usuarios finales, o sea, como consumidores, es el JRE, el entorno de ejecución que pueda entender que es Java. Que realmente el ejecutable de Java es .jar. .java es el código fuente. Y el bytecode es .class, si no estoy mal. Lo sé, digamos que no es lo más práctico correr un juego en una máquina virtual, y es que gracias a esta broma es que Minecraft tiene un tan pésimo rendimiento, pese a que digamos que se puede mejorar con los mods. Y sí, lo sé, muchos al igual que yo nos gustaría ver una versión digamos compilada de forma nativa de Minecraft en un lenguaje como C++ o Rust. Pero bueno, creo que esto solo seguirá estando presente en nuestros sueños por mucho más tiempo. Digamos que otros procesos además de la compilación, y es que existen otras formas de ejecutar software. Cuando yo digo ejecutar software, realmente me refiero a pasar el código fuente a un código ejecutable, por decirlo de alguna forma. Y nosotros tenemos tanto la interpretación como el just in time, la interpretación en tiempo real. Ay, se me fue esto, lo siento. La interpretación en tiempo real, la emulación o la traducción binaria. En términos resumidos, la interpretación se basa en ejecutar un programa línea por línea al momento, ojo, de su ejecución. La compilación lo que hace es coger todo el código, lo evalúa y genera un ejecutable, y ya ahí no hay nada. En cambio, la interpretación lo que hace es agarrar el código fuente y agarrar línea por línea e irla ejecutando. Pues esto en un principio favorece la portabilidad, pero pone en riesgo el rendimiento. El JIT, que es el Just in Time, es un tipo híbrido entre la compilación y la interpretación. Lo voy a señalar aquí. Por medio, digamos, de bytecode o código intermedio. Bytecode puede ser un estándar, aunque también hay otros tipos de código intermedio, que como nos referíamos anteriormente, es un código que está entre el código fuente, que es el que está hecho en Java, en JavaScript, etc., y el lenguaje máquina, que es el que va a entender la computadora. La interpretación en tiempo real es algo muy parecido a la interpretación, sino que está mucho más optimizada y se puede ver evidenciada, digamos, en casos como el entorno de ejecución de JavaScript en el navegador. Que JavaScript, como entenderán, o bueno, cuando vean programación web, escucharán mucho de JavaScript por esto. La emulación, por su parte, lo que nos permite es ejecutar software que está destinado a una plataforma específica en otra plataforma diferente.
Digamos que el caso más común es la emulación de juegos antiguos en computadoras o en consolas modernas, que de por sí el código fuente no está hecho para esa máquina, pero gracias a la emulación, que es algo muy parecido a la virtualización, pero no es lo mismo, pues nos permite hacer como ese truquito de ejecutar un programa que no está hecho para una plataforma en esa plataforma. Ya luego tenemos la traducción binaria, que lo que nos permite es parecido a la emulación, pero todavía más hardcore. Ya entenderán por qué dice binaria, y es que nos permite convertir el código máquina de una arquitectura a otra. O sea, es como ya tener el código que se va a poder ejecutar en mi computador, que solo lo entiende mi computador, ejecutarlo a que lo entienda, no sé, al computador de alguno de los que está viendo este video, por ejemplo. Y ya para terminar, que nos rindió en este video, la verdad, me demoré mucho tiempo en investigarlo, la verdad es que estuvo muy interesante, pero ya llegamos al final. Y es que podemos cerrar como con el gran enemigo de la compilación, que es la descompilación, o también conocida como la ingeniería inversa. Porque todos los programas empaquetados como ejecutables, pues a final de cuentas siempre van a terminar pasando por nuestras manos, de una forma más o menos abstracta. De hecho, en Java existen múltiples herramientas que nos permite convertir el bytecode nuevamente al código de alto nivel, y esto pues lo que hace es que, bueno, sea una porquería desarrollar en Java, porque básicamente cualquiera que tenga tu .jar, o sea, el ejecutable, lo puede pasar por estas máquinas y obtiene el código literal fuente, a menos de que aprendamos técnicas como la ofuscación de código, que es básicamente decirle que una clase, en vez de llamarse persona, se va a llamar ZWXY123. O sea, eso es la ofuscación. Aunque también en otros casos, como C, en lenguajes compilados, es mucho más complejo, ya que se tiene que realmente acceder se debe ejecutar el programa y acceder a la memoria para realizar un tipo de conversión para, para entender cómo funciona. Realmente vamos a hacer una demostración de eso porque ahorita lo estaba probando y es muy curioso. En este punto lo que estoy haciendo es instalar un descompilador que está hecho tanto para MacOS como para Linux. El descompilador varía tanto del lenguaje de programación como de la plataforma a la que está disponible, ya que, bueno, es mucho más complejo que la compilación en sí. Entonces, bueno, de una vez instalado, este se llama Hopper ¿cómo se dice? Disassembler. Voy a intentarla. Esto es una versión, esto es de pago y estoy utilizando una versión de demo. Acá nos vamos a ir a File y lo que vamos a hacer es buscar, por decir, acá, bueno, acá ya lo tengo. Acá, ¿se acuerdan que yo les había mostrado este programa muy sencillito en C, que solo hace esto, y lo compilamos acá en index? Pues bueno, ya estamos en esta ubicación y acá tenemos el index, no el punto .c, sino el index que ya es el ejecutable. Si lo abrimos, bueno, acá muchas opciones que de momento no vamos a entrar mucho en detalle. Vamos a ver todo esto larguero de aquí. No sé si lo puede agrandar. No, la verdad es que no. Pero bueno, acá realmente tenemos, digamos, una representación muy cercana a lo que es un lenguaje ensamblador entre muchas comillas, que habla mucho sobre lo del tema de la referencia en memoria y cada una de las instrucciones que es capaz, digamos, de entender. O sea, es como si estuviéramos agarrando el código de C y le estamos quitando todas las capas de abstracción y estamos yendo a lo más profundo. Y acá bueno, acá hay cosas que podemos llegar a distinguir. Por ejemplo, acá tenemos procesos relacionados con el inicio o el arranque de la aplicación como tal, que es cuando empieza el proceso. Acá hay muchos comentarios que nos dan una idea. Acá tenemos el main, que vendría siendo el método como tal, que nosotros estamos hablando acá en C, que vendría siendo la función. O sea, hay cosas que es capaz de distinguir como las funciones y tal. No nos va a decir tal cual, que no nos va a copiar este código, no lo va a decir, este es el código final. No, esto no pasa con los lenguajes compilados, pero sí pasa con Java por tener ese bytecode. O sea, es una porquería. En Java es muy fácil tú agarrar un jar y descomprimirlo, bueno, descomprimirlo entre comillas y obtener ese código fuente gracias al bytecode. Y por ejemplo acá, si nosotros vamos aquí, tenemos lo que es el printf, que se refiere a la función que nosotros estamos utilizando para mostrar un mensaje en consola. Porque a final de cuentas, al remover todas esas capas de abstracción, lo que somos capaces de distinguir son procesos comunes. Procesos comunes como cuál: inicio del programa, finalización del programa. Están entrando datos, entonces sería un input, están saliendo datos, sería un output o sería un print, como lo estamos viendo acá. Y de hecho, si nos vamos a main, vamos a poder ver que acá es como acá es donde está realmente el código fuente del programa en algún tipo de código de bajo nivel.
Y por ejemplo acá nos dice que bueno, acá es, todo esto son variables realmente y operaciones. Acá lo de move son operaciones que se hacen realmente con variables. Acá push, de lo poco que he entendido, push es cuando se inicializa una variable y se le asigna un espacio en memoria. Pero acá lo que podemos ver es un comentario que nos está dando una idea de, oye, en esta parte es donde se está ejecutando esta lógica que nos dice result de enter, que es esta parte de aquí, que ya la muestro, que es esta parte de acá. Nos está diciendo, oye, en esta parte está saliendo algo, no sabemos qué está saliendo, y entonces también en parte la descompilación tiene que ejecutarse y acceder a las direcciones en la memoria RAM para ver qué es lo que está pasando. O sea, esto es un área completamente nueva, y bueno, esto tiene implicaciones. No es que tú puedas agarrar cualquier programa y descompilarlo. Realmente esto es nuevo para mí, pero esto no es que sea una actividad muy ética porque básicamente estás haciendo ingeniería inversa para un programa que de pronto pueda llegar a tener propiedad intelectual, o sea, pueda estar, ¿cómo se le dice? No sé cómo decirlo. Que tiene propiedad intelectual, o sea, básicamente que el código fuente no es público y que no deberías estar escarbando por ahí. Pero pues era necesario hablar de ello, pues para que seamos conscientes de que no todo es color de rosa, me equivoqué, no todo es color de rosa, sino que también pues los programas se pueden descompilar y obtener, entre comillas, su código fuente. Por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Adiós.